Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del último módulo. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Estaré pendiente de cualquier pregunta que tengan. Bueno, este último vamos a hablar de razones, proporciones, porcentajes y algo de geometría. En realidad es una pincelada poquita de muchos aspectos geométricos que podemos encontrar. Entonces el orden que vamos a trabajar, razones, proporción, porcentajes. Vamos a hablar de razones y proporciones, todo lo que tiene que ver con magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Vamos a hablar de la regla de 3. Vamos a ir en regla de 3 simple directa, regla de 3 simple inversa y regla de 3 compuesta. Vamos a tener algunos problemitas de porcentaje. Vamos a hablar sobre geometría, punto, recta y plano, segmentos y ángulos, perímetro y área, y algo poquito sobre sólidos. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el concepto de razones. Entonces, cuando hablamos de razón, una razón sencillamente es una comparación entre dos magnitudes. El ejemplo claro de nosotros de razones es los números racionales, que es A sobre B. Nosotros también lo podemos leer de la forma que es AB. Lo único que vamos a decir es que yo estoy comparando dos magnitudes, ¿no? También hay una notación que es A dos punticos B. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes sobre si practica algún deporte. Luego de un análisis de las respuestas se concluye de cada cuatro, que de cada cuatro de los 10 practican algún deporte, es decir, 4 es a 10. También podríamos decir que de 2 es a 5. ¿Por qué? Porque pues sencillamente si yo pudiera simplificar esa razón, yo podría decir sencillamente que de cada 2 estudiantes 5 practican el deporte. O también de 4 a 10. Es equivalente y están bien ambas afirmaciones. Eh, Podremos decir también que es una proporción. Una proporción sencillamente es, vamos a tener dos razones que vamos a tener con el signo igual y vamos a decir que es proporción siempre y cuando el producto en diagonal, es decir, A por B es igual a B por C. Es decir, si se mantiene esas dos, nosotros vamos a decir que es una proporción. Pues vamos a hacer un ejemplo. Dice, un pasaje de Transmilenio cuesta 2.400 pesos. Tres pasajes cuestan, aquí tengo un error de escritura, ahorita lo arreglo, cuestan 7.200 pesos. Es decir, que si yo multiplico 1 por 7.200 va a ser equivalente a decir a 3 por 2.400. Entonces aquí vamos a tener una proporción. La proporción es 1 es a 2.400 como 3 es a 7.200. Pero entonces vamos a tener en esas proporciones, vamos a hablar de magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cómo vamos a decir que dos magnitudes es directamente proporcional? Lo vamos a decir sencillamente si ambas magnitudes aumentan al mismo tiempo o si puedo decir que la división de esas magnitudes siempre va a ser constante. Entonces vamos a tomar el ejemplo del Transmilenio. Entonces yo digo, vea, un pasaje cuesta 2.400, dos pasajes 4.800, tres pasajes 7.200. Entonces nótese que si yo voy aumentando la cantidad de pasajes, va aumentando la cantidad de precios. Y si yo divido el precio entre los pasajes, siempre la división me da lo mismo, me va a dar 2.400. A ese valor que siempre se mantiene lo vamos a llamar una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces cuando tenemos el caso directo, nosotros dividimos y vamos a obtener siempre un valor. También puedo hacer la división de 1 dividido entre 2.400, pero me va a dar un número decimal, pero siempre va a ser el mismo número decimal. En este caso solo tomamos para que nos diera una división de tipo entero, es decir, dividiendo el número más grande entre el número más pequeño. También se puede reflejar a través de una gráfica. Como vemos aquí, la gráfica nos dice que por cada pasaje cuesta 2.400, dos pasajes 4.800 y yo voy aumentando ahí mi gráfica. ¿Sí? Nótese que esa gráfica es una recta y es una recta de tipo ascendente. Entonces, si yo graficara esos datos, entonces yo siempre voy a obtener rectas de tipo ascendente.
este caso, esta recta, su pendiente siempre va a ser 2400, es decir, cada vez que yo aumente un valor, va a aumentar un valor en X, va a aumentar un valor en Y de 2400. Entonces, nótese que si yo estoy en 1, ya aumento una unidad en X, el valor en Y aumentó 2400, porque aquí estaba en 2400 y aumentó a 4800. A eso es lo que vamos a decir la pendiente. Bien. Existen otras que son inversamente proporcionales. ¿En qué cambia una? ¿En qué cambia con la directamente proporcional? Sencillamente es que en la proporcional, nosotros cuando vamos a calcular o tenemos la comparación de nuestros valores, nosotros decimos que ambos aumentan o ambos van a disminuir. En este caso, yo voy a decir que uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, por ejemplo, tomemos el depósito de agua, un tanque de agua, que se llena en 2 horas y media, usando 6 llaves de agua de igual diámetro. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se llenará si se utiliza una única llave? O 2 llaves, o 3 llaves, o 4 llaves. Entonces yo digo, bueno, yo duro 2 horas y media con 6 llaves, ¿cierto? Es decir, que si yo hago mi cuenta con una sola llave, o con una sola llave, tengo que gastar 15 horas. ¿Por qué? Como es inversamente proporcional, el producto tiene que ser igual. Es decir, si yo multiplico 6 por 2,5, me tiene que dar igual a 1 por 15. Es decir, o también 4 por 3,75 me tiene que dar 15. Es decir, si yo tuviera 4 llaves, me va a gastar 3 horas 75 minutos. Entonces, bueno, en realidad va a ser 3 horas y 45 minutos. Aquí voy a utilizar para 3 llaves 5 horas, para 2 llaves 7 horas y media. Aquí la constante de proporcionalidad siempre se va a hacer sobre el producto de ellas. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros como gráfica? No vamos a obtener una recta, sino vamos a tener una curva, que va a ser una curva que va descendiendo. Siempre van a ser sobre esos daticos. En ese caso siempre se da es cuando nosotros tenemos una magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, si nosotros fuéramos a hacer una regla de 3, lo que vamos a decir es cuando tenemos una proporción y uno de los valores no es conocido, es decir, hay una incógnita sobre ese valor. Cuando hay esa incógnita sobre ese valor, nosotros tenemos que establecer alguna relación sobre las variables, ya sean directa o inversa. Entonces vamos a decir si es directa, vamos a decir regla de 3 directa, y si es inversa, vamos a decir que es una regla de 3 inversa. Antes de continuar, quiero ver si hay alguna preguntita. No, no hay ninguna preguntita. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la regla de 3 simple y directa. En realidad se fundamenta en una proporción directa, ¿sí? Y recordemos que un valor no lo conocemos. Entonces, por ejemplo, si necesito 8 litros de pintura para pintar 2 habitaciones, ¿cuántos litros de pintura necesito para pintar 5 habitaciones? Nótese que si yo necesito 8 para 2 habitaciones, voy a necesitar para 5 habitaciones más litros de pintura, es decir, ambos valores van a aumentar. Entonces vamos a plantear primero la proporción, es decir, si yo necesito 8 litros para 2 habitaciones, entonces, ¿cuántos litros voy a necesitar para 5 habitaciones? Yo lo que estoy haciendo ahí es plantear una ecuación. Es decir, sencillamente voy a decir, para que sea proporción, es que 8 por 5 debe ser igual a 2 por x, que es lo que tenemos aquí, o sencillamente, como este 2 se está multiplicando, divide al otro lado y sería 5 por 8 dividido entre 2, es decir, 20. Es decir, vamos a necesitar 20 litros, porque es una proporción de tipo directa. Ahora miremos, claro, y recordemos que debe mantenerse la constante proporcionalidad, es decir, 8 es a 2, y como ya encontramos el valor de x, que es 20, 20 es a 5, nótese que si yo siempre hago la división, siempre me va a mantener igual a 4. Es decir, la constante proporcionalidad en este ejercicio es de 4. Nosotros podríamos generalizar el problema, es decir, si siempre es 1 a 4, ¿cierto? Es decir, para una habitación va a necesitar 4 litros, para 2 habitaciones, que era lo que sabíamos, necesitamos 8 litros, entonces para 3 habitaciones 12 litros, para 4 habitaciones
16 litros, para 5 habitaciones 20 litros. Entonces esa va a ser la proporción y nótese que esas se van a ver sobre una recta. Y cada vez que aumenta una en X va a aumentar 4 en Y. Por eso vamos a decir que la constante de proporcionalidad o la pendiente de esa rectica se va a mantener, es una constante de proporcionalidad. Bien, ahora vamos a hablar de la regla de 3 simple inversa. Este se va a fundamentar sobre una relación de proporcionalidad de tipo inverso. Y algún valor de ellos no lo vamos a conocer. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores levantar el mismo muro? Nótese lo siguiente, nótese que está bajando la cantidad de trabajadores, pero no quiere decir que el número de horas de trabajo vaya a disminuir, sino al contrario, va a aumentar la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ¿cómo planteamos nuestra proporción? Entonces recordemos que es una proporción de tipo inverso. ¿Y qué es lo que queremos decir? Que 8 por 15 debe ser igual a 5 por el tiempo que debe gastar. Recuerden que no conocemos el tiempo. Entonces, despejando la ecuación, este x, este 5 que estamos multiplicando pasa a dividir y vamos a obtener que va a ser el resultado de 8 por 15 de otro 5 que me da 24. Es decir, para poder los trabajadores, 5 trabajadores, levantar el mismo muro que levanta 8 trabajadores, van a necesitar 15 horas. Necesitan 15 horas, perdón, van a necesitar 24 horas. Nótese que la constante de proporcionalidad se tiene que mantener. Nosotros tenemos que 8 por 15, 120, y la constante el valor que encontramos ahorita, el X, era 24, 5 por 24 va a 120, es decir, se mantiene la constante de proporcionalidad. Vamos a tomar, por ejemplo, valores diferentes para el mismo ejercicio. Nótese que siempre el producto del número de trabajadores con horas debe ser igual a 120. Es decir, si necesito un trabajador, para levantar el mismo número va a necesitar 120 horas. Para 2 trabajadores, 60 horas. Para 3, 40 horas. Nótese que el producto siempre va a ser 120. Acá hay una aproximación porque va a ser en decimales, ¿no? Pero los resultados o el gráfico va a estar dado sobre una curva. Bien, antes de continuar, quiero saber si hay alguna preguntita. No, ninguna. Bueno. Ahora vamos a hablar de una regla de 3 de tipo compuesto. Entonces, para una regla de 3 de tipo compuesto, nosotros vamos a tener, en este caso, más de una relación con más de 2 variables. Es decir, ya no vamos a tener solo 2, sino vamos a tener 3 o 4 variables. Pero siempre va a haber una incógnita. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Dice, si 12 trabajadores construyen un muro de 100 metros en 15 horas, nótese que aquí ya nos están dando tres relaciones, ¿no? Vamos a utilizar la relación trabajadores, muro construido y horas. Nos preguntan, ¿cuántos trabajadores se necesitan para levantar un muro de 75 metros en 26 horas? Nótese que aquí la pregunta va a estar en trabajadores. Entonces lo que vamos a hacer es plantear primero nuestra relación o nuestro problema. Entonces nosotros sabemos que 12 trabajadores construyen un muro de 100 metros en 15 horas. La pregunta es, número de trabajadores que no conocemos, ¿cuántos trabajadores vamos a necesitar para un muro de 75 metros en 26 horas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí en ese caso? Nosotros tenemos que establecer las relaciones que hay frente a la variable donde está la incógnita, es decir, la variable trabajadores. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera más trabajadores, es decir, en este caso tengo 12 trabajadores, construyen 100 metros, y si yo lo comparo con el muro construido, si baja la cantidad de metros construidos, pues va a necesitar menos trabajo, menos metros o menos trabajadores, porque va a ser menos metros de muro que voy a tener. Es decir, ambas
variables o cantidades que estamos en la proporción van a bajar, es decir, van a tener una proporción de tipo directo, porque ambas disminuyen. Caso contrario, si yo relaciono los trabajadores con las horas de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Si yo, Listo. en este caso, aumenta la cantidad de horas, la cantidad de trabajadores, como está disminuyendo por el muro construido, entonces no va a aumentar respecto a las horas de trabajo. Es decir, mientras una aumenta, la otra disminuye. Es decir, van a tener una proporción de tipo inverso. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de relaciones, nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces, primero vamos a resolver la relación que hay número de trabajadores versus muro construido. Como es directa, nosotros vamos a decir que 12 es a X, o sea, lo que no conocemos, como 100 es a 75. Es decir, los 12 trabajadores construyen 100, un muro de 100 metros, como el número de trabajadores que no conocemos construye 75. También podríamos haber construido aquí 12 es a 100 como X es a 75 y nos da el mismo valor. Entonces, si nosotros planteamos como ecuación, es decir, aquí este X lo pasamos aquí a multiplicar, este 12, ese 75 pasa a multiplicar el 12 y el 100 pasa a dividir, nosotros nos daría que 12 por 75 sobre 100 nos da 9, es decir, van a necesitar 9 trabajadores para construir un muro de 75 metros. Pero pilas, eso lo está haciendo en 15 horas. Ahora nosotros necesitamos saber es cuántos voy a necesitar o cuántos trabajadores voy a necesitar, no en 15 horas, sino en 26. Entonces, como la relación entre número de trabajadores y horas es inversa, yo voy a tener lo siguiente. 9 trabajadores construyen el muro de 75 metros en 15 horas. La pregunta es cuántos trabajadores lo van a construir en 26 horas. Como es una proporción de tipo inverso, nosotros vamos a tener que 9 por 15 debe ser igual a X por 26. Si ese 26 pasa a dividir, nosotros tendríamos que iba a ser 9 por 15 dividido entre 26. Es decir, 5.19 aproximadamente 5 trabajadores. Nótese que si usted multiplica el valor de 9 por 15, que le va a dar 135, y si usted multiplica 5,19, que es aproximadamente el valor de 9 por 15 y entre 26, es decir, 5.19 por 26 queda 134.94, son equivalentes. Hay un error de decimales ahí porque no estamos considerando todos los decimales al momento de este número. Entonces está bien el ejercicio, nosotros lo estamos resolviendo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trabajadores se necesitan para levantar un muro de 75 metros en 26 horas? Van a ser 5 trabajadores. Bien. Vamos a hablar ahora de porcentaje. Cada vez que hablamos de porcentaje, nosotros vamos a tener en cuenta que estamos hablando de una proporción sobre 100 partes iguales. Por eso hablamos de porcentaje. ¿Listo? Entonces, recordemos que el simbolito de porcentaje es estas dos bolitas separadas por un palito para decir que estamos en una proporción. Miren que es una proporción. Siempre esa proporción va basada sobre 100. Entonces, por ejemplo, si hablamos del 20%, nosotros lo que vamos a tener es 20 de 100. Sí, 20 de 100. Es decir, 0,2. Recuerden que la coma, cuando estamos dividiendo entre cantidades o múltiplos de 10, entonces siempre lo vamos a correr al lado izquierdo. Es decir, si está el 20, corremos 2 comitas a la izquierda, es decir, nos da 0,2. El 75% va a ser 75 de 100, es 0,75. El 4% pues va a ser 4 de 100, es decir, 0,04. El 145% pues va a ser 145 de 100, es decir, 1,45. Y nótese estos ejercicios que quise colocar para que no tuvieran algún inconveniente. Y es, por ejemplo, si tengo 5,6%, pues eso, este 5,6 nosotros vimos, nosotros sabemos que todo número decimal lo podemos escribir como un racional, número decimal finito, ¿no? Entonces 5.6, pues yo lo puedo escribir como 56 décimos, haciendo orejita nos quedaría 56 milavos, ¿no? Es decir, 0,056 milésimas. 13,52, pues va a ser ¿quién? 1352 sobre 100 dividido entre 100.
es decir, 1352 sobre 10.000, es decir, 0,1352. Listo, ahí ya tenemos nosotros entonces nuestros porcentajes en numeritos. Ahora vamos a realizar algún problemita para ver cómo lo aplicamos. Entonces, vamos a suponer que al adquirir un auto cuyo precio es de 33.800.000, nos hacen un descuento del 4.5%. ¿Cuánto debo pagar por el vehículo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber de cuánto es el descuento. Es decir, le voy a sacar el 4.5% a 33.800.000. Eso es sencillo. Nosotros colocamos 33.800.000 por el 4.5%, es decir, 4,5, nosotros sabemos que es 45 décimos dividido entre 100, es decir, 0,045, y como lo hicimos ahorita la cuenta, y eso nos da 1.521.000. Luego, ¿cuál es el valor a pagar? Pues el valor a pagar sencillamente es los 33.800 millones menos el 1.520.000, es decir, nos queda el carro o el automóvil en 32.279.000 pesos. Ahí falta un cerito, y ahorita lo corrijo. Bien. Entonces vamos a mirar antes de continuar si hay alguna preguntita. ¿No? Ninguna. Entonces continuemos. Entonces dice lo siguiente. En geometría, vamos allá a hablar de nuestra parte geométrica. En geometría, nosotros vamos a hablar de geometría. En realidad es una rama de las matemáticas gigantesca. En realidad vamos a hacer un chapoteo sobre algunas, digamos, figuras o algo importante que nosotros trabajamos desde el colegio, y es hablar un poco de las figuras geométricas que podemos encontrar en el plano. Para ello se necesita definir recta, punto, recta y plano, y algunas figuras que vamos a encontrar en el espacio tridimensional. Hablar de áreas y perímetros para las figuras en el plano, y hablar de volúmenes y áreas de superficie para polígonos o poliedros, poliedros en el espacio. Entonces, vamos a recordar una cosita. ¿Qué es un punto? Un punto, según Euclides, es la unidad más irreducible o mínima que hay. Recordemos que, por ejemplo, en el plano cartesiano nosotros decimos que un punto A tiene una coordenada en X que es A y una coordenada en Y que es B. ¿Sí? A eso es lo que nos dice un punto, y sencillamente lo que nos está haciendo aquí es describiendo una posición en el plano. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una recta? Entonces, en geometría euclidiana, es decir, la geometría que nos dejó Euclides, dice que la recta o línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección, como esta azulita acá. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos solo en una sola dirección. Es decir, todos están los puntos descansando por igual. Eso es lo que vamos a decir una recta. Y una pequeña porción de esa recta la vamos a llamar un segmento. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del plano. Entonces, por ejemplo, el plano cartesiano que nosotros lo conocemos. Dice que en geometría un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones. ¿Por qué dos dimensiones? Porque tenemos una dimensión en X y una dimensión en Y. Y contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental en la geometría junto al punto y la recta. Tengamos en cuenta que aquí es donde nosotros construimos regularmente todas nuestras figuras geométricas. Por ejemplo, el segmento. Nosotros dijimos que un segmento sencillamente es una porción o un pedacito, un fragmento de una recta que va de un punto A a un punto B. Los puntos son los extremos del segmento, y esta es una notación usual para un segmento. Aquí lo utilizamos con una rayita arriba. Si nosotros unimos dos segmentos sobre un solo punto, hay una medida entre ellos. Esa medida entre ellos son los ángulos. Entonces, esos ángulos los podemos clasificar de tres formas. Podemos decir que existe un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Sencillamente un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados,
Un obtuso es más de 90 grados y menos de 180 grados. Un ángulo llano que mide exactamente 180 grados o un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. ¿Mm? Bueno, ¿para qué nos sirven esas figuras? Esas figuritas nos sirven para nosotros construir algunas figuras que nosotros son usuales encontrarlas. A eso los vamos a llamar polígonos. Los más representativos, puse solo 4, y es representando el triángulo, que es un polígono de 3 lados. Pues si es todos sus lados iguales, decimos que es un polígono equilátero. La suma de sus ángulos internos siempre debe sumar 180 grados. Tenemos el cuadrado, que es un polígono de 4 lados iguales. O si no fueran iguales, tendríamos un rectángulo que tiene 2 lados iguales. Y los ángulos de esos dos siempre van a sumar 180 porque está compuesto de 4 ángulos rectos. Y tenemos el círculo, que recordemos el círculo internamente siempre tiene 360 grados. Y a cada uno de ellos podemos hallarle el perímetro y el área. Recordemos que el perímetro sencillamente es la longitud de lo que miden todos sus lados. Entonces tomemos en cuenta, por ejemplo, en una finca queremos cercar un potrero que tenemos para colocar vacas. Entonces nosotros vamos a decir que el perímetro sencillamente es la cantidad de alambre que voy a utilizar alrededor para poderlo cercar. Y el área, vamos a decir sencillamente lo que mide la superficie. Entonces, pensando en el mismo ejemplo, es pensando si yo voy a colocar vacas, ¿cuánto pasto voy a tener ahí? Dependiendo de la figura, existen fórmulas que nosotros nos ayudan para calcular el área o el perímetro. Entonces, por ejemplo, el triángulo, el perímetro, en la suma de sus lados, el área es base por altura sobre 2. Para un rectángulo, por ejemplo, sencillamente el perímetro es sumar 2 veces los áreas laterales y 2 veces las áreas que se encuentran arriba, o los lados, perdón, que se encuentran arriba y abajo. Y el área sencillamente es base por altura. Vamos a hacer un ejemplito. Calculemos el perímetro y el área de este triángulo. Entonces tenemos un triángulo que tiene de base 10 centímetros, una diagonal que mide 4 centímetros, la otra diagonal 6 centímetros y una altura de 3 centímetros. Para calcular el perímetro, sencillamente la suma de sus lados, es decir, 6 más 4 más 10, es decir, 20 centímetros. Y para el área, sencillamente vamos a tener la base por altura, es decir, la base que mide 10, la altura que mide 3, faltó un 3, que me daría 10 por 3, 30, dividido entre 2, 15 centímetros cuadrados, porque esa es la unidad de área. Recordemos que las unidades de área siempre se miden en centímetros o metros cuadrados o lo que tengamos, pero siempre elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Calculo el perímetro y el área de la siguiente figura. Es un rectángulo con un triangulito pegado. Yo coloqué aquí una imagen separada de punticos porque para poder calcular el área vamos a tener que despegar en 2 figuritas, en el área del rectangulito y en el área del triangulito. Bueno, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a pensar entonces en el perímetro primero. Entonces, para hablar del perímetro, lo que vamos a realizar es sencillamente la suma de todos sus lados. Entonces nos dice que esto mide 2 centímetros, esto mide 4, esto mide 8 y esta diagonal mide 7. Entonces, para el perímetro de la figura, sencillamente la suma de este lado que mide 2, de este lado que mide 4, del lado más grande que mide 8 y del lado de aquí que mide 7. Y si hacemos la suma, eso nos da 21 centímetros. Ahora, para el área, como les dije ahorita, vamos a dividir en 2 figuritas, en el rectángulo y en el triángulo. Para el área del rectángulo, nosotros tengamos en cuenta que mide 4 de altura y 2 de ancho, es decir, va a ser 4 por 2, es decir, 8 centímetros cuadrados. Ahora para el área del triangulito. Nótese que la altura del triangulito va a ser la misma del lado de aquí,
es decir, va a ser 4 centímetros. Ahora la base no va a ser de 8 completamente, porque de aquí a acá, en este lugar tenemos 2 centímetros. Y la base del triángulo sencillamente va a ser desde aquí hasta acá. Es decir, si esto mide 8 y aquí mide 2, pues este pedacito mide 6 centímetros. Entonces el área del triangulito va a ser 4 por 6 dividido entre 2, es decir, 12 centímetros cuadrados. Es decir, el área total sencillamente va a ser 8 centímetros cuadrados más 12 centímetros cuadrados es igual a 20 centímetros cuadrados. Antes de continuar, voy a mirar si hay alguna preguntita. No, ninguna. Ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito de los sólidos. Los sólidos es un objeto en el espacio de R3. En la distancia entre los dos puntos es invariante al desplazamiento, rotación o traslación. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia siempre se va a mantener y no va a cambiar entre dos puntos que tengamos en el espacio. Por ejemplo, en este cubo, si yo mantengo estos dos puntos, siempre van a ser invariantes respecto a lo que haya aquí adentro. Regularmente un sólido tiene un volumen, es decir, va a ocupar o va a tener una capacidad dentro. O sea, yo puedo poder llenar, digamos, con agua todas esas figuritas que se encontramos ahí. Y va a tener una superficie. La superficie es sencillamente lo que mide todos los lados, por ejemplo, este cubo, lo que mide el lado de acá, el lado de aquí, el lado de acá y así. Existen varios poliedros. Ahí lo vamos a llamar poliedros. Los anteriores en el plano los llamamos polígonos. En R3 vamos a llamarlo poliedros. Tenemos este tetraedro, que es una figura que tiene 4 lados. También lo conocemos como una pirámide y dependiendo la base se calcula de diferente manera el volumen de esa pirámide. Tenemos un cubo, tenemos un octaedro. Un octaedro sencillamente es una figura con 8 lados. Un dodecaedro, una figura de 12 lados que es parecido a un balón de fútbol. Un icosaedro. Y podemos seguir formando muchas figuras geométricas en el espacio o sólidos en el espacio. Vamos a ver algunas formulitas. Nótese lo siguiente. Por ejemplo, el cubo o hexaedro, nosotros lo podemos formar. Si nosotros lo desbaratáramos y lo hiciéramos con cartulina, nosotros podemos desbaratar, podemos formar esta figurita. ¿Qué va a tener un cubo? Va a tener 6 cuadrados iguales. Cuando hablamos del área de superficie, sencillamente va a ser el área de cada cuadradito y sumarlo. Como el cubo tiene todos sus lados iguales, y en este caso vamos a suponer que mide A, entonces el área va a ser A por A, es decir, A cuadrado, y son 6 cuadraditos, entonces el área de superficie va a ser 6A cuadrado. Para el volumen es muy sencillo. Va a ser la base, la otra base o la longitud por la altura. Es decir, A por A por A. Es decir, A cubo. Creo que aquí hay un error en esa fórmula. Este no debería ir el 6. Bien. Para el paralelepípedo u ortogodedro. Un paralelepípedo sencillamente es una caja no cuadrada porque sería un cubo. Entonces, es decir, que las dos bases, dos longitudes, una mide A, otra mide B y otra mide C. Para el área de superficie es sencillo. Va a hallar el área de cada rectangulito que se está formando y va a ser 2 veces A por B más 2 veces AC más 2 veces B por C. Y el volumen sencillamente va a ser A por B por C. También tenemos la fórmula del prisma, la fórmula del cilindro, que por ejemplo el cilindro es dos tapas que son 2 círculos, y si nosotros partiéramos la mitad vamos a obtener un rectángulo, que el volumen sencillamente va a ser el área de abajo por la altura, es decir, el área de la base que es un círculo, o sea el área del círculo es pi por r cuadrado por la altura que es h. Y el área de superficie sencillamente va a ser el área de cada circunferencia, que va a ser pi por r cuadrado, como son 2, va a ser 2 veces pi r cuadrado, y el área de este cuadradito, pues este cuadradito va a tener la altura h
Y la otra, como va pegada sobre la circunferencia, va a ser el perímetro de la circunferencia. Entonces el perímetro de toda circunferencia es 2πr. Bien, tenemos por ejemplo una pirámide, tenemos la fórmula de un cono, de un tronco de pirámide, un tronco de cono, una esfera, que una esfera sencillamente va a ser el área de superficie 4πr cuadrado y el volumen va a ser 4π tercios r cuadrado. Entonces, dependiendo de la figura, nosotros miramos cómo calcularlo a través de una de estas figuritas. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo para calcular un volumen. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este cono. Es un cono que tiene altura 3, porque empieza en 0, 0, tiene altura hasta 3, y la base es una circunferencia cuyo radio es 1. Miren, nótese que de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí mide 1, de aquí a aquí mide 1, y aquí el centro aquí mide 1, ¿cierto? Entonces, para calcular el volumen, bueno, aquí tenemos, perdón, aquí calculamos, fue el área. Para calcular el área, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, la parte de abajo de esta figurita viene siendo una circunferencia. Nótese que para esa área nosotros lo que vamos a utilizar el área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado, y vamos a necesitar el área de esta figurita. Esta figurita, si yo rompiera con unas tijeritas un lado del cono, y me va a quedar esta figura. Esta figura se halla como pi por r por g, donde g es la diagonal que se encuentra aquí. Entonces, como nosotros vemos aquí, no tenemos g para calcular el área. Aquí no calculamos el volumen, sino el área de superficie. Entonces, para calcular el área, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Sabemos el área de la base, que es un área de una circunferencia. Como el radio es 1, nosotros tenemos que esa área de esa base, es decir, el área de la circunferencia es pi por r cuadrado, es decir, pi por 1 al cuadrado, es decir, pi. Eso es fácil. Ahora, el problema es para encontrar ese g, que es la diagonal que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer un corte de altura 3, base 1, y nos toca encontrar esta diagonal, que es la que vamos a llamar g. Entonces, para ello, yo aquí hice un corte, que es este triangulito que se va a formar, de altura 3, base 1, y para poder hallar esa diagonal, que es raíz de 10, se utiliza el teorema de Pitágoras. Recuerde que la suma de sus catetos al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Como la hipotenusa no la podemos dejar al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de los otros dos lados al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que va a ser 1 más 9, es decir, raíz de 10. Por ende, el área de superficie va a ser pi por r, que vale 1, por g, que nos dio raíz de 10. Si yo factorizo, fue pi, me va a quedar que es raíz cuadrada de 10 más 1. Listo, no es más para comentarles sobre esta área. Espero hayan entendido. Cualquier inquietud, no olviden siempre estar preguntando, siempre estar atento a cualquier digamos, actividad que estemos realizando durante el aula. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero mirar a ver si hay alguna preguntita. No. Entonces, que esté muy bien. Cualquier cosa, ya saben que estamos muy atentos a todas sus preguntas. Buen día.